Abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Hoy vamos a hablar cómo obtener sanidad y libertad del abuso, de las adicciones. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Mi pueblo, no los paganos, no los que no son de él, sino su pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hay dos errores. Dejar a Dios fuente de agua viva y cavar para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Si el hombre tan solamente se alejara de Dios, se encontraría vacío, se encontraría desanimado, se encontraría angustiado, y eso mismo lo llevaría a regresar a Dios. Pero lo triste es que en el vacío, en la angustia, en la desesperación, el hombre se autoengaña y crea cisternas rotas. Y esas cisternas rotas es todo aquello que nos va a esclavizar, haciéndonos creer que estamos llenos, que estamos completos, que somos amados, que somos deseados, cuando son cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a San Juan capítulo 4. ¿Cuál es tu cisterna rota? El engaño no solamente es alejarse de Dios, es tratar de tú protegerte, de tú hacer lo que Dios hace. De tú ser tu centro, de tú llenarte, de tú satisfacer tus necesidades fuera de la voluntad de Dios. La mujer samaritana, Jesús le ofreció darle el agua de vida, hacer de ella una fuente que brote agua para vida eterna. Pero ella tenía cisternas rotas. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con verdad. La mujer samaritana tenía cisternas rotas. El primer marido, cisterna rota. Segundo marido, cisterna rota. Tercer marido, cisterna rota. Cuarto marido, quinto marido. Y con el que vivía, ni siquiera era su marido. Un patrón de comportamiento al que ella estaba esclavizada. Y probablemente, si no conoce a Jesús, estaba próxima a cambiar de hombre. ¿Qué es lo que es tu cisterna rota que tú crees que te va a dar paz? ¿Qué es lo que es tu cisterna rota donde tú buscas tu consuelo y tu confort? ¿Qué es lo que es tu cisterna rota que tú crees que te va a llenar tus vacíos? Satanás no solamente nos separa de Dios. Si al separarme de Dios me siento vacío, regresaría a la fuente que es Él, pero yo creo mis fuentecitas para tratar de llenar mi vacío. Y digo que amo a Dios y no me dejo ser amado por Él. No recibo su amor, no recibo su presencia, no recibo su compañía, no recibo su pureza, no recibo su paz, no recibo su perdón,
no recibo su aceptación. Cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a hablar primero de los abusos para terminar hablando de las adicciones. Adicto, la adicción tiene una definición muy sencilla. La adicción es todo aquello que tú haces para tratar de aliviar el dolor. Toda adicción es una falsa vía de escape. Hay adicción al trabajo, hay adicción a las telenovelas, hay adicción a la pornografía, hay adicción a las drogas, hay adicción a la comida. Cualquier cosa que es tu consuelo y tu confort cuando estás en crisis, en dolor, en momento de necesidad, que no es Dios, eso es una adicción. Eso es una adicción. ¿Ok? Es una cisterna rota. Pero bueno, hablemos primero de los abusos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 11. Vamos a usar Primera de Corintios, perdón. Vamos a ver los sufrimientos de Pablo. Es segunda, me equivoqué, perdón, me confundí. 2 Corintios 11 y vamos a leer del versículo 23 en adelante. Pablo, todos somos tentados a cavar cisternas rotas que no retienen agua cuando hay dolor. Cuando te sientes vacío, ¿cuál es tu cisterna rota? ¿A dónde vas tú para tratar de llenarte? Cuando te sientes solo y abandonado, ¿cuál es tu cisterna rota? ¿Qué haces tú para tratar de no sentirte solo y abandonado? Cuando te sientes impotente, ¿cuál es tu cisterna rota? ¿Qué haces tú para tratar de creer que tú todo lo puedes? Voy a hablar primero lo que sufrió Pablo para que cuando hablemos lo que él dice del sufrimiento, le podamos creer, porque él tenía autoridad para hablar sobre esto. En el versículo 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más en trabajos más que abundante. Trabajador. La versión King James en inglés dice en distress, en estrés. Dice yo en trabajos más abundante. En azotes. ¿Podía medir los azotes? ¿Recibió Pablo abuso físico? En azotes, sin medida. En cárceles, más. Siempre ocupado, azotado y en la cárcel. En peligros de muerte, muchas veces. Una vez tomé la historia de Pablo y me pregunté si alguien leyera esto y se la diera a los psicólogos y psiquiatras, ¿qué diagnóstico le darían? ¿Qué diagnóstico le daría a usted a un hombre que ha estado muchas veces en la cárcel? Que ha estado en muchas ocasiones a punto de perder la vida, que ha sido azotado. Y vamos a seguir. Versículo 25. 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 195 veces fue azotado. 195 flagelaciones, azotes. Porque Deuteronomio decía que 40 menos 1. Los romanos no seguían esta ley, eran los judíos. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Qué diagnóstico le dan? Paranoia, trastorno por estrés postraumático, ansiedad generalizada, ataques de pánico, depresión, claustrofobia, agorafobia. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces padecí naufragio,
Una noche y un día estuve en las profundidades. Y miren bien el versículo 26. En jornadas muchas veces, peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuántas veces menciona aquí la palabra peligro? Cuéntelas. Peligro, peligro. ¿Sabe usted qué es lo que le hace cavar una cisterna rota? Cuando su mente le dice peligro y necesitas protegerte y confort, y Satanás es experto para que yo lo haga fuera de la voluntad de Dios. Peligro, 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 peligro. Cuando el hombre se siente en peligro, cuando el hombre se siente solo, cuando el hombre se siente vacío, cuando el hombre se siente abandonado, ahí está Satanás para sugerir una cisterna rota. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una película, puede ser un medicamento, puede ser una droga, puede ser la pornografía, cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios. Continuamos leyendo. En trabajo y fatiga, en vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas, ¿qué? Las iglesias. En el versículo 32 y 33 dice una vez que fue perseguido y lo tuvieron que bajar por un canasto. Pero yo quiero que reflexionemos en lo que él dice aquí y es un desafío para nosotros. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Wow. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿En qué contexto está haciendo Pablo esta pregunta? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace caer y yo no me enfurezco? Pablo está hablando del dominio propio. Este versículo, sobre todo la segunda parte, en diferentes versiones, tiene unas traducciones bien diferentes. Pero la base, otras versiones dicen, ¿a quién se le hace quemar y yo no me quemo? ¿A quién se le hace caer? ¿A quién se le hace tropezar? ¿A quién se le hace caer? Y dice mi versión, y yo no me enfurezco. Peligro, ¿quién enferma y yo no enfermo? Azotado, ¿quién enferma y yo no enfermo? Traicionado por los de mi nación, traicionado por los gentiles, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Cuál era el secreto de Pablo para enfrentar la adversidad, enfrentar todo tipo de abuso y salir vencedor? Cuando el ser humano, sus pensamientos decretan que está en una situación de peligro y emergencia, el ser humano va a buscar enfrentar el problema o huir del problema. Y el ser humano o busca la fuente que es Dios o va a cavar sus cisternas rotas que no retienen agua. Mi esposo me dice que no valgo y a comer. Peleo con mis hijos y a comer. El esposo cree que no tiene el control y es el hombre en la casa y a la pornografía. Dicen los estudiosos de la pornografía que la pornografía le hace al que no es hombre sentirse hombre porque cree que todo lo puede controlar. Es muy probable que todos nosotros hemos sido tentados y podemos tener una cisterna rota. ¿Ya de las cisternas rotas? Trabajar. Prefiero trabajar que llegar a la casa. ¿O no? O el trabajo es lo que me va a dar para sentirme aceptado, valorado, no sentirme rechazado. Una adicción es todo aquello, es una falsa vía de escape
para producir placer o cualquier cosa que creo que me llena, fuera de la voluntad de Dios. Pablo dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Vamos a leer un poquito que escribió Pablo, para entrar de lleno a lo que son las adicciones. Segunda de Corintios capítulo 4, un poquito hacia atrás. A ver si entendemos esto. Segunda de Corintios 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, ¿cómo dice? Atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Cómo está eso? Atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. ¿Cuál es la fórmula para estar en todo atribulados, pero no angustiarnos? ¿Cuál es la fórmula para estar en todo apurados, pero no desesperados? Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Cómo puedes estar en apuro y no desesperado? ¿Cómo puedes estar atribulado en todo pero no angustiado? Llevando, versículo 10, siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ahí está la primera clave. ¿Qué llevaba en su cuerpo? ¿Qué se tenía que manifestar? Okay. ¿Cuál es la clave? ¿Estás atribulado? ¿Cuál es la clave para estar atribulado y no angustiado? ¿Cuál es la clave para estar en apuros pero no estar desesperados? Vamos a unos versículos más adelante. Segunda de Corintios 6, capítulo 6. Del versículo 4 en adelante. Antes aprobándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Está hablando de cosas negativas y luego da un cambio. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a derecha e izquierda. Después de hablar de negativos, describe positivos y luego hace otro cambio en el versículo 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cómo está eso que Pablo dice, como no teniendo nada, pero lo poseo todo? Como desconocido, pero bien conocido. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que nosotros podamos decir lo mismo? A mí nadie me conoce y todos me desprecian, pero soy más conocido por Él. Lo he perdido todo y no tengo nada, pero lo que antes tenía por ganancia, ahora lo tengo como pérdida. ¿Cuál es la clave? ¿Qué veía Pablo en el sufrimiento? ¿A quién veía Pablo en el sufrimiento? A Jesús. A Jesús.
En el sufrimiento, lo único que nos puede señalar es la fuente verdadera. La mentira de Satanás es ponerme una cisterna rota. ¿Qué veía Pablo cuando dice, como entristecido, pero siempre gozoso? ¿Qué dice San Juan 16:20? El mundo se alegrará y se gozará, y vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Para Pablo, sufrimiento era Jesús. Para Pablo, el sufrimiento era la conexión con Jesús. Jesús se identifica más con nosotros en el sufrimiento. Por eso, por toda la eternidad, va a tener las marcas de su amor, las marcas de su poder, las marcas de que Él es la fuente y Él es el centro. Vamos a 2 Corintios 5, versículo 3. ¿Qué más entendía Pablo del sufrimiento? Vamos a cambiarlo, vamos a Romanos. Romanos 5. Romanos 5, 3. Y no solo esto, Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Una versión moderna dice, me alegro de que tengo que sufrir. ¿Se escucha eso bien? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es lo que produce la tribulación? Paciencia. ¿Y la paciencia qué dice? Aquí se hay diferentes versiones. Esto yo lo he leído yo en muchas versiones diferentes. La tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? ¿Qué produce? ¿Cómo dice sus Biblias? Experiencia. Otras dicen prueba. ¿Alguien dice diferente? Ok. La palabra en el griego aquí es carácter aprobado. Y Pablo dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado, ¿qué produce? Esperanza. Y él da una definición de la esperanza, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué es la esperanza para Pablo? El amor de Dios derramado en el corazón a través del Espíritu Santo. Pablo da una escalera. La tribulación, ¿qué produce? Paciencia. La paciencia, un carácter aprobado, dominio propio. Dicen otras versiones. Y el carácter aprobado, el dominio propio, esperanza. Pablo dice, yo me gozo porque la tribulación me lleva ¿hacia dónde? Hacia la esperanza, y la esperanza es el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y no avergüenza. Esa es la escalera de tu vida. Porque la escalera de Satanás es diferente. La escalera de Satanás es que la tribulación y todo abuso produzca sufrimiento. Produzca sentimientos negativos. Hubo tribulación, hubo abuso, ahora hay rabia, ahora hay vacío, ahora hay depresión, ahora hay angustia. Y una vez que Satanás, su plan es el sufrimiento y que tú seas herido y que produzcas pensamientos negativos que van a producir sentimientos negativos, entonces viene y te dice, cisternas rotas, haz algo para tu vacío, haz algo para tu dolor, haz algo para tu angustia. Y tú creas una cisterna rota que es una adicción en la cual estás luchando una y otra vez para quitar esas emociones negativas. Y cuando tú haces una cosa una y otra vez para quitar las emociones negativas y eso no funciona, Satanás viene y dice, no hay esperanza, no se puede solucionar. Satanás nos dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter aprobado, dominio propio y el dominio propio esperanza, desde la tribulación hasta la esperanza.
El plan de Satanás es del abuso y la tribulación hasta la desesperanza. ¿Cómo ha sido la escalera de tu vida? ¿Y cuál es la clave? ¿Quién es la escalera? El plan de Satanás es de la tribulación, el abuso y el sufrimiento a la desesperanza. Ese es su último juego de mentiras. Satanás quiere que tú seas herido, que tengas pensamientos negativos, que produzcas emociones negativas y luego que crees que hagas cisternas rotas para tratar de quitar todas esas emociones, que te consueles a ti mismo. Y como eso nunca funciona, intentas más. Y como eso no funciona, porque ese es el problema de toda adicción. La adicción te da una solución a corto plazo, que una vez que pasa la experiencia sensorial, te sentiste bien, crees que te llenaste, pasa la experiencia sensorial y vuelves a lo mismo, pero estás más vacío. Y la adicción te dice, necesitas un poquito más. Y entonces, ¿quieres más? Cuando trabajé en centros de integración juvenil, que eran un lugar de adicciones, esto se lo teníamos que enseñar a los jóvenes, y esto le llaman el síndrome de la tolerancia. Te tienes que explicar a los jóvenes que con 2 cervezas se ponen contentos y alegres, pero que después de 6 meses, unos meses, ya no necesita 2 cervezas para ponerse contento y alegre. ¿Cuántas necesita? Más. Y después tiene tolerancia a 4, 5, 6 cervezas, y después ya con eso no se va a sentir ni contento ni alegre. ¿Cuánto va a pedir? Más. Y que por eso se convierte esto en un ciclo que esclaviza y que se llama adicción. Más vacío y quiero más. Y luego vuelvo a caer y me siento más vacío y algo hago más para sentirme más lleno. Y estamos en un ciclo. Estamos en un ciclo completamente negativo. El plan de Satanás es llevarnos del abuso del sufrimiento a la desesperanza. El plan de Dios es llevarnos del abuso y sufrimiento y tribulaciones a la paciencia, al dominio propio y a la esperanza, que significa el amor de Dios derramado en mi corazón a través del Espíritu Santo. ¿Cómo derramó su amor Dios hacia nosotros? ¿Cómo nos amó Dios? Dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. ¿Qué es la esperanza? Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de la gloria. Y hay un camino. Satanás usa el sufrimiento para destruirte y Dios usa el sufrimiento para redimirte. El autor del sufrimiento es Satanás. Él tiene la marca, pero Jesús se puso la marca y venció para conducirte a la esperanza. Pablo dijo, puedo estar en algo negativo, pero no estoy angustiado. Puedo estar en algo negativo, pero no estoy apurado. Puedo estar en algo negativo, pero no me lleva a la desesperanza. Nosotros creemos que todo evento negativo tiene que producir resultados y consecuencias negativas. Y la Biblia dice que es todo lo contrario, que no es así. ¿Qué dijo José? ¿Qué dijo José cuando se encontró con los hermanos y reveló su forma de pensar, sus pensamientos correctos, la verdad que él tenía? Él dijo, ustedes obraron para mal, pero Dios obró ¿para quién? Vamos a leerlo en Génesis 50:20. ¿Qué dijo José? José fue de toda experiencia negativa y tuvo resultados negativos. ¿No? Es una excepción a la regla. No, es algo que cada uno de nosotros puede experimentar. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él sí creía que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esclavo, separado, de niño mimado, pasó a ser un hombre que tenía que ser responsable, verse por sí mismo. Circunstancia negativa tras circunstancia negativa, pero Jehová lo prosperaba. Y lo prosperaba en carácter. Porque el sufrimiento produce paciencia, dominio propio y esperanza. Y José siempre tuvo el amor de Dios derramado en su corazón. Satanás quiere que tú veas
que tú creas la mentira. Y que hablaba con alguien, llegaba a una conclusión que quizás las voy a explicar mejor mañana. Pero la mentira de Satanás es la forma en que Satanás reproduce su carácter. Porque cuando a mí me abusan con rabia, y yo creo que no valgo y termino siendo un abusador de rabia, ¿en qué me convierto yo? ¿En el mismo abusador? Estoy reproduciendo el carácter de Satanás. La herida, Satanás me pone la mentira y la mentira reproduce su carácter, el de Satanás. Soy despreciado, viene la mentira y termino despreciándome a mí mismo o a los demás. La forma en que Satanás reproduce su carácter. Pero Dios por eso con su amor y su verdad reproduce su carácter también. Mañana vamos a hablar de la rabia y podemos hablar un poquito más de eso. ¿Cuál es tu cisterna rota? ¿Cuál es tu cisterna rota? A la luz de la cruz te ves vacío, te ves impuro, pero ves tu fuente. Ves tu fuente que te purifica, que te llena, que te protege, que te ama, que te limpia, que te perdona. La herida. Y por eso, para mí muchas técnicas de psicología, si no es que todas, no son sanar las heridas, son abrir las heridas. Porque tocar una herida y no hacerlo a la luz de la cruz es terminar con un problema más fuerte. Y yo lo he vivido y lo he visto. El pasado es solamente a la luz de la cruz. Jesús dijo, hay cosas que os quisiera deciros, pero que no las podéis sobrellevar. Solo el Cordero y solo Él sabe cuándo va a tocar tus heridas. Porque cuando Él toca tus heridas, Él es el sanador herido y te muestra sus heridas de victoria, que eran las tuyas. Y hay esperanza. Y hay paz. Él es la fuente. ¿A quién ves tú? Si ves a Satanás, llega la mentira y reproduce su imagen. Si ves a Jesús, Él es la verdad. La verdad más grande es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, expresando que Dios es amor, que tú vales, que tú no estás solo, que tú no estás abandonado, que tú no te tienes que proteger a ti mismo. Y por eso Jesús tenía que ser tentado en todo como nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 2:18 dice que Cristo Jesús padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Y permítame decirle algo, que toda tentación que uno recibe y toda tentación que Jesús recibió era acabar cisternas rotas. Convierte la piedra en pan. Protégete ante tu dolor. Evade tu dolor. Muestra tu yo, muestra que eres el Hijo de Dios, muestra tu poder, muestra tu gloria, muestra tu autoridad. Toda tentación que tú y yo recibimos es a proteger nuestro dolor, es a evadir nuestro dolor o a que salga el yo para proteger. Y esa es la misma tentación que Jesús tuvo. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Haz un milagro. Y Herodes le trajo los enfermos, le trajo los cojos, le trajo los leprosos y le dijo, sánalos. Cuando tú crees que te puedes proteger a ti mismo, evitar tu dolor por ti mismo y mostrar tu yo, ¿quién es el centro? ¿El Cordero o eres tú? Eres tú y estás en la primera mentira. No vas a morir, puedes separarte del centro de la vida, de la fuente de amor, puedes separarte de Dios y tú puedes producir amor. Puedes separarte de Dios, que es tu protección y tu seguridad, y tú te puedes proteger a ti mismo. Y ahora hasta nos podemos perdonar a nosotros mismos. Qué ironía. Qué ironía. Si yo me puedo perdonar a mí mismo, lo que hago no es pecado y puedo hacer lo que quiera. Término metido en la psicología por Carl Jung. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y distorsionó ese versículo. Primero te tienes que amar a ti,
si quieres amar al otro. Y muchos creemos eso, y por eso somos egocéntricos. Primero yo, tengo que aprender a amarme a mí mismo, Jesús lo dijo. Distorsionaron ese versículo. Cuando tú te proteges a ti mismo, tú estás diciendo que tú eres el centro. Y nosotros no fuimos diseñados para protegernos a nosotros mismos. Él nos protege, Él nos cubre, Él nos ama. Él quiere ser nuestra fuente. Si solo hubiese un error, me dejaron a mí fuente de agua viva, yo creo que en la necesidad regresaríamos a Dios. Pero hay un engaño, cava tu propia fuente. Cava tu propia fuente. Y son cisternas rotas. Y voy y la arreglo otra vez. Y otra vez, cisterna rota. Y andamos de cisterna en cisterna rota. Una muchacha tenía anorexia y bulimia. La había dejado el novio, creía que era fea, creía que siendo bonita y hermosa iba a ser aceptada. Así que tenía una compulsión por estar delgadita, no comía. Y luego le daba tanta hambre que le daban atracones y ahora engordaba y bueno. Y la estábamos ayudando a identificarse con Jesús y dijo, estoy lista. Pero lo único que Satanás le hizo, le puso otra cisterna rota. Dejó de ir por 6 meses. Y yo dije, bueno. Y me llamó y me dijo, es que ya no tengo anorexia y bulimia. La anorexia y la bulimia era producida por pensamientos negativos. Tengo que tener tal figura para ser aceptada y si soy aceptada con tal figura soy amada. Porque se consiguió un novio. Y ahora con el novio se sentía aceptada. Pero a los 6 meses la dejó el novio y otra vez llegó a la anorexia y la bulimia. Cisterna tras cisterna rota. A veces es un patrón que se repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque la muchacha ve cómo el padre golpea a la madre y termina casándose con un abusador, con un alcohólico y un drogadicto, cuando ella no quería hacer eso. Porque el hombre ve cómo papá es infiel y termina siendo infiel. ¿Qué es lo que reproduce la imagen de Satanás? La mentira. La niña ve que su padre golpea a su madre y Satanás le dice, no vales, no sirves, no te lo mereces, es tu culpa. Y crece con ese chip y se casa con un hombre que la trata como alguien que no vale, como alguien que no sirve y todas las veces le echa la culpa. El hombre ve a su padre siendo infiel y dice, soy impotente, no tengo el control, no tengo el poder. Se casa y en cuanto y crece con ese chip, y en cuanto la mujer lo trata mal, en cuanto algo sucede, un roce en el matrimonio, se activa el chip, no tengo el control, no valgo, soy impotente. Ay, entonces voy y me consigo otra mujer porque yo sí controlo, yo sí puedo, yo sí soy hombre, yo sí soy macho. Cisternas rotas, con mentiras. Si tan solo nos alejáramos de Dios y viéramos que no podemos por nosotros mismos, regresaríamos a Él. Y es por eso que a veces tarda tanto tiempo. A Jacob le tardó 20 años porque empezó a cavar sus cisternas rotas. Dios lo perdonó, pero él seguía con culpa y con vergüenza. Y hizo todo lo posible por protegerse a sí mismo, hasta que Dios le dijo, no puedes. ¿Cómo te llamas? Jacob el engañador. Y ahora Dios le cambió su identidad. Dios puso la verdad y cambió su identidad. José entendió muy bien. José veía el cordero y José sabía que todo obraba para bien. Y ninguno de todos los eventos negativos que él tuvo lo destruyó y le dio la imagen del abusador y la imagen de Satanás. Y perdonó sin que le pidieran perdón. ¿Cuál es tu cisterna rota?
Todas las tentaciones de Jesús comenzaban con un ataque a su identidad. ¿Cuál era la primera palabra? Sí, si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, protégete a ti mismo. Evita tu dolor. Muestra que eres el Hijo de Dios. Haz un milagro. A nosotros nos gusta mostrar quiénes somos cavando cisternas rotas. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva en cuanto se separaron de Dios, la fuente de agua viva? Cavaron cisternas rotas. Se escondieron evitando el dolor, se protegieron a sí mismos y mostraron quién era. Yo no fui, fue ella. Yo no fui, fue la serpiente. Esa es la consecuencia de alejarnos de Dios. El engaño más fatal es creer que tú sí puedes protegerte a ti mismo, pero eso es una adicción. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:19, todo aquel que es vencido por alguno se hace esclavo de aquel que lo venció. Y Jesús dijo en San Juan 8, todo aquel que peca es esclavo de ¿qué? Del pecado. Esclavizados por el pecado. Por eso todo pecado es una adicción, es la forma en que yo estoy tratando de compensar mi dolor. Y yo mismo, y ese egocentrismo, y yo soy el que estoy en el centro. Si eres el Hijo de Dios, 3 veces habló Dios del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, su palabra. El Padre dando la verdadera identidad en el contexto del sufrimiento. La primera vez Jesús no había comido, había ayunado 40 días en el desierto, totalmente demacrado, dice la sierva del Señor que vino, que cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, la gente no creyó. Y se han deseado todas las gentes. En el contexto del sufrimiento. Cuando apareció Moisés y Elías en el monte de la transfiguración y Dios habla por segunda vez, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro entendió, Señor, hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y ahorita mismo hacemos el reino temporal. Y cuando Jesús dijo, ahora está turbada mi alma, y que diré, Padre, líbrame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y se escuchó una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y en el contexto del sufrimiento. Es en el contexto del sufrimiento donde Dios es glorificado. Cuando tú permites que Jesús more en ti como la esperanza de la gloria. Que Él te cubra, que Él te proteja, que Él llene tu vacío, que Él sea tu fuente, que Él sea tu todo. Y las cisternas rotas desaparecen. La mujer samaritana se encontró con la fuente de vida. Jesús le dio el agua de vida. Y ella dijo, no más cisternas rotas. Necesito ser transformada. Jesús dijo, he venido a sanar a los quebrantados de corazón y darle libertad ¿a quién? Al quebrantado de corazón. Porque todo herido ha cavado fuentes y cisternas rotas de las cuales necesita ser liberado. Esté adicto. A donde tú vas, cuando hay dolor, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú comes, lo que tú ves, lo que tú escuchas. Hoy los jóvenes, su adicción es la música, cuando hay dolor. Esa es tu adicción y esa es tu cisterna rota. Y Dios quiere ayudarnos a ver. Y es triste que a veces pasan años hasta que comprendemos que eso no llena, que eso no sana, que eso no logra nada, que solamente el Cordero, que solamente Él es la fuente. Vamos al Salmo 69 para terminar. Salmos capítulo 69, versículo 21. El Salmo 69, 21. El Salmo 69 es un salmo de las profecías de los sufrimientos de Jesús. Y tiene muchas profecías. Pero el versículo 21 dice, me pusieron además, ¿qué? ¿Qué dice su versión? ¿Qué le pusieron? Hiel. ¿Alguien dice diferente? ¿Qué le pusieron? Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí hay 2 profecías, que por comida le iban a dar hiel y que en su sed le iban a dar vinagre.
Vamos al cumplimiento de la profecía. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 23. Leamos desde el 22. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que interpretado es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él ¿qué? Mas él no lo tomó. ¿Qué le dieron a beber? Un estupefaciente, una droga. Los historiadores dicen que ese vino era dulce, era un estupefaciente, y que entonces los soldados le echaban vinagre para hacerlo amargo. Jesús, con dolor, rechazado, abusado físicamente, verbalmente, emocionalmente, desnudado, siendo el Hijo de Dios Todopoderoso, con el poder de hacer cualquier cosa para proteger su dolor, fue tentado a proteger su dolor. Y dijo, no. El versículo 36 es donde está la otra profecía cuando le dieron agua. Les menciono eso para que no confundan las dos. ¿Cuál es tu estupefaciente? ¿Cuál es tu droga? ¿Cuál es tu adicción? ¿Cuál es la cisterna rota que Satanás te ha dicho que te hace sentir feliz, completo, seguro? Satanás no puede producir amor, Satanás no es amor. El engaño, otro engaño del amor es la lujuria, es el placer. Y todo eso solamente puede ser por los sentidos. Cuando estudié un poco de eso de los sentidos, hay una regla, que todo lo que es sensorial tiene una potenciación, pero luego baja. Y por eso tú te sientes bien, el joven mientras escucha la música se siente bien. Y pasó el efecto, y otra vez igual. Mientras ve la pornografía, mientras toma una droga, mientras llenamos el estómago. Hay una conexión directa entre el estómago y el cerebro. Elena de Hoy lo escribió hace más de 100 años, no sé cuántos años. La ciencia lo acaba de comprobar ahorita en 1998, que hay una conexión directa. Que si esto se irrita, esto se irrita. Que si esto se paraliza, esto se paraliza. 100% directa. Y por eso el engaño es que si aquí estoy lleno, acá estoy lleno. Que cuando tengo placer aquí, tengo placer acá. Esto le llaman el sistema nervioso entérico, que son neuronas, 100 millones de neuronas aquí. Y para los que quieren medicamento natural y no psicofármacos, el 95% de la serotonina se produce en el intestino. Así que cuando usted no come bien y daña su forma de comer, usted no va a producir serotonina y entonces vean lo que va a pasar en su mente. Jesús fue tentado a proteger su dolor, a adormecer su dolor con vino, pero él no quiso. Su fuente, su protección y su seguridad era Dios, para poder identificarse con cada uno de nosotros cuando somos tentados en el dolor, en el vacío, en el abandono, en el abuso, y somos tentados a protegernos en nuestra propia fuerza. Él, en el momento con más dolor físico, emocional y mental, dijo no a la cisterna rota, no al estupefaciente, pero sí a la fuente de vida. Y él, aprendimos ayer, que nos quiere dar su historia y su victoria. El dolor produce paciencia. La paciencia, un carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza es Jesús, el amor de Dios, la entrega, la ofrenda de Jesús derramado en nuestros corazones, que no avergüenza. ¿Cuál es tu escalera? Ya vimos la clave de Pablo. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús. En la misma herida veía el remedio. En la misma herida veía la fuente. En la misma herida veía la solución. Y Él quiere revelarse en nuestra vida con poder para que lo veamos a Él. ¿Estás vacío?
mas vosotros sois completos en Él. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la verdad, de la deidad corporalmente, mas vosotros estáis completos en Él. ¿Estás herido? Él es la sanidad. ¿Tienes culpa? Él pagó el castigo. Él es la única fuente que podemos ver para ser transformados a su imagen. Y entonces vamos a ser una fuente de vida, que va a brotar agua de vida para otras personas. No te vas a convertir en un adicto, te vas a convertir en el problema, en la solución al problema, siendo un instrumento de Dios en las manos de Él. Jesús fue tentado en todo, y todas las tentaciones eran a proteger su dolor, para que tú lo puedas ver a Él cuando quieres proteger tu dolor. Y en el mismo sufrimiento está la solución. Quiero terminar con un versículo, con uno que busquemos. Son 3 versículos que a mí me encantan y los quiero compartir con ustedes porque han sido una bendición. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿cuáles son esas heridas que llevas en tus manos? Y le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos por la eternidad. Y esto es en el contexto de la eternidad. Zacarías 13:6, Isaías 49:16, en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Pero Habacuc 3:4 es la fuente. Habacuc 3:4 está la fuente, el centro. De sus manos salen rayos de luz. Y allí está el escondedero de su poder. ¿Dónde está su poder? En sus heridas. ¿Dónde está su poder? Cuando Él tomó tu historia para amarnos a nosotros. ¿Dónde está su poder? ¿Qué tipo de Mesías ves hoy? ¿El Mesías sufriente o el Mesías que te conviene? ¿Cuál Mesías? ¿Quieres su poder? Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es tan sencillo. Cristo Jesús tomando tus sufrimientos, muriendo por tus pecados y venciendo todo lo que tú y yo no podíamos hacer para que lo veamos a Él. ¿Quieres el poder para vencer? ¿Quieres el poder para vencer lo que te está esclavizando? ¿Quieres el poder para vencer lo que te ha hecho esclavo y lo que no has podido dejar por mucho tiempo? De sus manos salen rayos de luz y ahí está el escondedero de su poder. Por la eternidad llevará sus heridas y sus heridas son su mayor honor. ¿Qué quieres ver? Que Dios los bendiga.